Vamos al grano, porque lo que te voy a decir no es lo que te han contado. Primero, tienes que entender algo clave. Cuando alguien habla de cocaína, la mayoría se imagina algo puro, algo limpio, algo casi de lujo, como si fuera un producto premium. Pero la realidad es otra completamente distinta. Número 8. Lo que consumes no es lo que crees. Imagínate esto. Vas a un restaurante carísimo, pides el mejor plato del menú, y cuando te lo sirven, descubres que es comida hecha con basura. Eso es exactamente lo que pasa aquí, porque lo que llega a la calle rara vez es puro. De hecho, casi nunca lo es. Está mezclado, cortado, alterado, con cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, desde polvo barato hasta sustancias que ni siquiera sabes pronunciar. Y aquí es donde empieza el problema. Porque tú crees que estás consumiendo una cosa, pero en realidad estás metiendo en tu cuerpo una mezcla desconocida. Es como jugar a la ruleta rusa, pero sin saber cuántas balas hay en el tambor. Y eso es peligroso, muy peligroso. Ahora vamos a lo siguiente. Número 7. La mentira más grande. La duración. Porque sí, puede que sientas algo. Euforia, energía, confianza, pero dura muy poco, ridículamente poco. Estamos hablando de minutos, minutos, menos de lo que tardas en decidir qué ver en Netflix. Y aquí es donde te engaña, porque cuando ese efecto se va, no vuelves a estar normal. No, caes, y caes duro. Te sientes cansado, vacío, sin energía, sin motivación, como si alguien hubiera apagado algo dentro de ti. Y entonces, tu cerebro hace algo peligroso. Te dice, necesitas más. No para sentirte increíble, sino para dejar de sentirte mal. Y ahí es donde empieza el ciclo. No buscas placer, empiezas a huir del dolor. Y ahora viene lo más importante de esta parte. Número 6. Lo que realmente está pasando en tu cerebro. Tu cerebro funciona con recompensas. Cuando haces algo bueno, te da una señal, una sensación de satisfacción. Eso es normal, eso es sano. Pero aquí, eso se rompe. Es como si hackearas tu propio sistema. Como si en vez de ganarte una recompensa, la robaras. Tu cerebro libera una cantidad absurda de dopamina, mucho más de lo normal, sin esfuerzo, sin razón, sin mérito. Y al principio, eso se siente increíble, demasiado increíble. Pero hay un problema. Tu cerebro no es tonto. Se adapta. Y cuando ve ese exceso, dice, esto no es normal. Y empieza a hacer ajustes. Reduce tu sensibilidad. Baja el volumen. Apaga receptores. El resultado, las cosas normales ya no te hacen feliz. Comer, reír, hablar, vivir. Todo pierde intensidad. Todo se siente plano. Y sin darte cuenta, empiezas a depender de algo externo para sentir algo interno. Y ahí es donde realmente empieza. Vamos a seguir, porque aquí es donde la cosa se pone seria. Número 5. La ilusión más peligrosa de todas. Creer que eres mejor cuando en realidad estás peor. Porque esta sustancia no solo te da energía, te cambia la forma en la que te ves a ti mismo. De repente, te sientes más seguro, más interesante, más inteligente. Sientes que todo lo que dices tiene sentido, que tus ideas son brillantes, que eres el centro de todo. Pero aquí viene la realidad, la cruda. Mientras tú crees que estás brillando, desde afuera se ve otra cosa completamente distinta. Se ve a alguien acelerado, inquieto, hablando sin parar, saltando de idea en idea sin sentido. Es como cuando alguien cree que está cantando increíble, pero todos alrededor saben que está desafinado. Tu mente te dice, eres increíble, pero tu comportamiento dice, algo no está bien. Y ahí está la trampa, porque te enamoras de esa versión falsa de ti y quieres volver a sentirla.
pero no es real. Nunca lo fue. Y ahora pasamos a algo más profundo. Número 4. El golpe que nadie quiere sentir. Porque todo lo que sube tiene que bajar. Pero aquí no bajas suave. Aquí caes. Y cuando cae, cae todo. Tu energía, tu ánimo, tu motivación, tu estabilidad emocional. De repente, te sientes vacío, pesado, sin ganas de nada, como si todo lo que antes te gustaba dejara de tener sentido. Y lo peor es que no entiendes por qué. Nada cambió afuera, pero todo cambió adentro. Es como si tu cerebro se quedara sin batería, y en ese momento solo hay una cosa que parece ayudarte: consumir otra vez. Pero eso no te saca, te hunde más, porque no estás solucionando el problema, lo estás alimentando. Y ahora vamos a la parte donde esto deja de ser temporal. Número 3. Cuando tu cerebro empieza a rendirse. Tu cerebro ama el equilibrio. Le gusta lo estable, lo normal. Pero cuando lo fuerzas constantemente, empieza a adaptarse. Y esa adaptación es peligrosa. Empieza a reducir su capacidad de sentir literalmente. Es como bajar el volumen de todo. Lo que antes te hacía feliz, ya no. Lo que antes disfrutabas, ya no. Te vuelves indiferente, plano, desconectado. Y aquí aparece algo clave. Necesitas más. Más cantidad, más frecuencia, más intensidad, pero nunca vuelves al inicio. Nunca. Es como perseguir algo que ya no existe. Y sin darte cuenta, dejas de consumir para sentirte bien y empiezas a consumir para sentirte normal. Y ahí es donde ya no estás jugando. Estás atrapado. Vamos a terminar esto. Pero presta atención, porque esta es la parte que nadie te dice. Número 2. Cuando tu mente empieza a fallar, de verdad, porque llega un punto en el que ya no es solo ansiedad, no es solo cansancio, no es solo bajón. Tu cerebro empieza a enviar señales incorrectas. Empiezas a sentir cosas que no están ahí, sensaciones raras en el cuerpo, incomodidad constante, como si algo no estuviera bien, pero no sabes qué. Y aquí es donde se vuelve peligroso, porque tu mente intenta darle sentido, y cuando no lo encuentra, lo inventa. Empiezas a sobrepensar, a sentirte observado, a desconfiar. Tu realidad empieza a distorsionarse. Es como si tu cerebro dejara de ser un aliado y se convirtiera en tu peor enemigo. Y lo más fuerte de todo es que tú crees que todo eso es real. Y ahora sí, llegamos al final. Número 1. El verdadero problema. No es la sustancia, no es el momento, no es la fiesta. Es lo que crees, la idea de que tienes el control. Porque todos empiezan igual, pensando que saben lo que hacen, que pueden manejarlo, que pueden parar cuando quieran. Pero esa idea es la trampa, porque no se trata de si puedes parar, se trata de si vas a darte cuenta cuando ya no puedes. Y ese momento no avisa, no llega con una alarma, no llega con un aviso, llega cuando ya estás dentro, y cuando quieres salir, ya no es tan fácil, porque esto no destruye todo de golpe, lo hace poco a poco, tu energía, tu enfoque, tu motivación, tu identidad, hasta que un día te miras y ya no eres el mismo. Y ahí entiendes algo que ojalá hubieras entendido antes. El problema no empieza cuando consumes, empieza cuando crees que no te va a pasar. Antes de terminar, hay algo que ayuda a entender todo esto mejor. Esto no suele empezar de forma extrema. Empieza en contextos normales. Fiestas, reuniones, momentos sociales, donde todo parece controlado. Y ahí aparece algo clave: la percepción. Porque desde afuera, todo se ve tranquilo,
personas hablando, riendo, actuando con normalidad. Pero internamente, el proceso es muy distinto. El cerebro empieza a asociar ese momento con recompensa, no por lo que está pasando realmente, sino por el efecto químico. Y eso genera un patrón. Cada vez que se repite el contexto, el cerebro ya espera lo mismo. No es decisión consciente todo el tiempo, es asociación. Ambiente, estímulo, respuesta. Y con el tiempo, esa asociación se vuelve más fuerte, hasta que deja de ser algo ocasional y se vuelve algo esperado. No porque la persona quiera necesariamente, sino porque el cerebro ya lo reconoce como parte del proceso, y ahí es donde empieza a cambiar la dinámica. Y aquí es donde todo se conecta, porque si juntas todo lo anterior, ves un patrón claro. Primero, entra una sustancia. Después, altera el sistema de recompensa. Luego, cambia la percepción. Después, reduce la sensibilidad. Y finalmente, modifica el comportamiento. No ocurre de golpe, es progresivo. Y por eso, muchas veces no se nota al inicio. El cambio es sutil, pero constante, hasta que llega un punto en el que el estado normal ya no es el mismo de antes. Y eso es lo importante de entender. No es solo el efecto inmediato, es el proceso acumulativo. Cómo pequeñas alteraciones terminan generando un cambio completo en el sistema, en cómo se siente, cómo se piensa, cómo se reacciona. Y cuando lo ves así, de forma completa, ya no es solo una experiencia aislada, es un proceso. Y entender ese proceso es lo que realmente cambia la perspectiva.